Para efectos de llevar a cabo de la manera más adecuada este evento, me permitiré solicitar a las y los presentes sean tan amables de mantener los micrófonos apagados durante el desarrollo de este. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a la inauguración de Ciencia es Cultura con la charla COVID-19, situación actual y perspectivas de la vacunación a cargo del doctor Alejandro Macías Hernández. Agradecemos la presencia de las autoridades universitarias que nos acompañan, el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Universidad de Guanajuato. Muchas gracias, señor rector. Doctora Cecilia Ramos Estrada, secretaria general de la Universidad de Guanajuato. Doctora Teresita de Jesús Rendón Huerta Barrera, rectora del Campus Guanajuato. Doctora Graciela de la Luz Ruiz Aguilar, rectora del Campus Elaya Salvatierra. Doctor Armando Gallegos Muñoz, rector del Campus Irapuato Salamanca. Doctor Carlos Hidalgo Valadez, rector del Campus León. Está con nosotros también el doctor J. Merced Rizo Carmona, director del Colegio del Nivel Medio Superior. El doctor Sergio Antonio Silva Muñoz, secretario académico de la Universidad de Guanajuato. Doctor Jorge Alberto Romero Hidalgo, secretario de Gestión y Desarrollo de la Universidad de Guanajuato. Maestro José Osvaldo Chávez Rodríguez, director de Extensión Cultural y, por supuesto, nuestro invitado de hoy, el doctor Alejandro Macías Hernández. Él es investigador y docente de la División de Ciencias de la Salud del Campus León y ponente en esta charla inaugural. Agradecemos también la presencia de directores de división y de las escuelas del nivel medio superior, docentes, administrativos, alumnos y alumnas, y a toda la comunidad de la Universidad de Guanajuato que nos acompaña en línea. De igual forma, a todo nuestro público que se encuentra del otro lado de las pantallas, siguiendo esta transmisión por redes sociales. Sin duda, la pandemia nos ha mermado en muchos sentidos, esto es innegable, pero también nos ha permitido que como universidad nos reinventemos, que busquemos nuevas formas de acercar el conocimiento, el arte y la cultura a nuestra comunidad y a la sociedad. Hace unos días se presentó la Agenda Cultura UG 2021, sin duda un gran esfuerzo de creatividad multicampus y que hoy arranca con el proyecto anual Ciencia es Cultura. Y para darnos más detalles y bienvenidas, cedemos el uso de la voz al maestro José Osvaldo Chávez Rodríguez, director de Extensión Cultural. Adelante, maestro. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. La más cordial bienvenida a este proyecto de Ciencia es Cultura que cumple ya su 8ª edición. Nació en 2014, siendo un proyecto más pequeño. Afortunadamente ha crecido y ahora el formato virtual le ha venido muy bien para llegar a más público. Desde el espíritu del proyecto de Ciencia es Cultura, que busca abrir espacios para el encuentro del conocimiento desde científicos, investigadores, profesores, pero en un lenguaje coloquial que les permita a muchas más personas entender los contenidos. Es parte de toda la programación de la Agenda Cultura UG y este proyecto en particular de Ciencia es Cultura arranca hoy con esta charla inaugural que nos complace muchísimo tener al doctor Alejandro Macías. Muchísimas gracias, doctor. Y quedará a pie a una serie de charlas. Tendremos aproximadamente 50 charlas a lo largo del año, 4 conferencias, 10 talleres de formación continua, 12 cápsulas y algunos ciclos de cine donde se abordan temas vinculados a la ciencia y la cultura. Pues sin más, muchísimas gracias por estar aquí y los esperamos en toda la programación de Cultura UG. Buen día. Maestra Gloria, su micrófono. Muchísimas gracias, maestro José Osvaldo Chávez. La ciencia, el arte y la cultura son pilares fundamentales que sustentan el desarrollo del conocimiento en las instituciones educativas y en las personas.
Estos tres grandes pilares nos forman y nos preparan para enfrentar grandes retos, muchas veces desconocidos, como al que hoy damos batalla en esta pandemia y de la que obligatoriamente vamos a tener que salir fortalecidos. Vamos a escuchar enseguida el mensaje que nos ha preparado el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de nuestra Universidad de Guanajuato. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Me voy a permitir hacer propias las menciones que hizo nuestra compañera, la doctora Gloria, la maestra Gloria Rodríguez, para reiterar mis saludos y bienvenida a ustedes que nos siguen en este evento, a nuestras autoridades ejecutivas, a todas las personas que integran el equipo y quienes están conectados en este evento. En el año 2015, al iniciar la Rectoría General actual, sus trabajos, dijimos que era necesario darle continuidad a proyectos que nosotros consideramos altamente significativos. La universidad no se reinventa en cada periodo rectoral. Y uno de ellos es precisamente este, un proyecto que inició en el año 2014, Ciencia es Cultura, y que como objetivo fundamental trata de romper barreras disciplinares. Como objetivo fundamental trata de aproximarnos en diferentes espacios del conocimiento, en todas las áreas, entre disciplinas y, por supuesto, vinculándonos con la cultura. Por eso, como el propio nombre lo dice, ciencia es cultura. Si la cultura es una expresión en estricto sentido de la humanidad y la ciencia, además de una reunión abundante de saberes, también es una forma de aprender el mundo, de mirarlo y de mirarnos. Y año con año tratamos de ofrecer alguna programación que vaya acorde a la situación actual. En esta ocasión es la primera vez que este proyecto Ciencia y Escultura se desarrolla, por supuesto, de manera virtual. Y lo hacemos sabedores de que debemos anteponer la vida y la salud de las personas y que la universidad siga sucediendo a través de nuestras plataformas virtuales. Y en esta ocasión nos va a hacer el favor de dar la primera plática, la primera conferencia, el doctor Alejandro Macías. Y vaya coincidencia porque precisamente hemos visto en este año cómo es de altísima relevancia la ciencia, el conocimiento para el abordaje de los grandes problemas de la humanidad. Quizás en la época contemporánea no habíamos visualizado una urgencia de que el conocimiento científico estuviera ahí, presente, ante una situación que afecta a toda la humanidad. Y nosotros, desde la Universidad de Guanajuato, tenemos el privilegio de que contemos con una de las voces más expertas en el ámbito no solo nacional, sino internacional. Por supuesto, me refiero al doctor Alejandro Macías. No voy a abundar más en mi intervención, mejor entremos a la plática de él, solamente quiero hacer énfasis en algo. Aunado a lo que se diga del doctor Macías en la lectura de su currículum, quiero destacar que precisamente al visualizar la currícula del doctor Macías y ver el papel tan relevante que tiene actualmente ante la situación que estamos viviendo, es ahí precisamente donde está el conocimiento científico. Pero el conocimiento científico donde además se comparte en el aula. Por eso a la experiencia y la gran formación académica y científica, el doctor es un profesor que comparte en el día a día, el aula, el conocimiento en su aula y en su laboratorio. Es también un destacado científico que investiga y que produce, y además de ello, que divulga el conocimiento, que lo divulga y que lo hace extensivo a toda la sociedad. Y es ahí donde se encuentra en todas estas expresiones la gran fortaleza del conocimiento, la gran fortaleza de la ciencia. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Macías, gracias, y gracias a todas las personas que van a colaborar, que van a hacernos favor de darle seguimiento, de seguir sosteniendo este gran proyecto, La Ciencia es Cultura, en su edición 2021. Muchísimas gracias. Por favor, demos seguimiento al evento. Gracias.
Muchísimas gracias, doctor Luis Felipe Guerrero Agripino. Y pues, como usted lo ha indicado, la COVID nos ha trastocado en la ciencia y en nuestra cultura, y la humanidad no va a ser la misma después de esto. En la ciencia ya se tuvo una vacuna en tiempo récord. Nunca antes en la historia de la medicina se había logrado tal hazaña. La tecnología se ha desarrollado a una velocidad de por sí ya vertiginosa, culturalmente hablando. Hoy estamos aquí reunidos en distanciamiento físico, con trabajo a distancia, relacionándonos de formas tan extrañas que parecieran salidas de un libro de Julio Verne, que por cierto hoy se conmemora el 193 aniversario de su natalicio. Y pues para hablarnos de esto y de mucho más, nos complace tener a un destacado profesor de nuestra institución. Él es investigador nacional nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores. Se dice fácil, pero créanme, y seguramente lo saben muchos de ustedes, no lo es. Él además es docente en la Academia Nacional de Medicina, ha realizado estudios en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y México. Leer su extenso currículo nos llevaría gran parte de esta charla, y si hablamos de tecnología, pues lo pueden googlear y al alcance de 2 clics van a tener completa su historia en términos de lo académico y por supuesto de la divulgación científica. Y bueno, por supuesto, en este amplio currículo, pues nos encontramos también con que @doctor Macías, como lo conocemos en redes sociales y con sus casi 900,000 seguidores, y me incluyo, pues es todo un influencer al que hay que seguir para tener información segura y confiable. Estamos muy, muy contentos de tenerlo hoy en esta gran colmena universitaria, de que forme parte de esta colmena universitaria, y particularmente hoy con esta charla COVID-19, situación actual y perspectivas de la vacunación. Muchísimas gracias nuevamente, doctor, por estar aquí. Y pues adelante con su charla. Lo escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, Gloria. Y quiero empezar sin omitir mi agradecimiento a la universidad por lo que has representado siempre, siempre para mí. Aquí tengo mi PIN de mis 25 años y que por ese día tengo 30. A su rector general, por su invitación, siempre tan amable, su apoyo para mi trabajo. En esta ocasión también al maestro Osvaldo, que amablemente me invitó, y a Lolita Gallegos, que coordinaron las cosas para que esto fuera posible. Se los agradezco. Mi objetivo es presentarle la situación como la veo, no desde un punto de vista cuantitativo, sino más bien un poco cualitativo. ¿Cómo van las cosas y hacia dónde vamos y cuál es la percepción que yo tengo para que desde luego cada quien forje su opinión de hacia dónde vamos y cuáles son las perspectivas, qué le podemos pedir a la vacunación? Entonces, si me permiten, voy a compartir ahora pantalla, espero que ya la estén viendo, ¿verdad? Esta presentación la tengo planteada para unos 25 minutos, 20 o 25 minutos, para que después pasemos a algunas preguntas de acuerdo con el programa que me pasó amablemente Lolita Gallego. Siempre que empiece una plática de COVID, me gusta empezar por cómo se relaciona esto con la situación 2009-2010, porque a mí siempre me dicen, ¿cómo le hicieron ustedes que tuvieron una gestión tan eficiente? Bueno, México fue reconocido en 2009-2010, donde tuve el alto honor de ser el comisionado para la influenza en México. Pero hay que decir que la situación que estamos viviendo es sustancialmente peor. Ahora este virus es 10 veces más letal, 10 veces más transmisible o 5 veces más transmisible. Es una situación sustancialmente peor. Solamente les pongo como ejemplo. En todo este grupo de los Institutos Nacionales de Salud, el peor momento de la pandemia de 2009-2010 fue el 14 de octubre del 16 para número de hospitalizados. En este grupo de hospitales, 216 y 86 intubados. Yo les aseguro que en este momento, en este grupo de hospitales, un solo hospital tiene todos esos pacientes y los tiene desde hace ya prácticamente un año. Esta es una situación que nos va a costar mucha más sufrimiento, mucha más enfermedad, mucha más muerte, pero también una oportunidad de cambios a los que me gustaría referirme un poco más tarde. El virus es un virus muy mutante dentro de los estándares de los virus en general.
pero relativamente poco mutante en relación con los virus de ARN como los de influenza, por ejemplo. El virus muta, pero ¿cómo muta? Acaba de salir precisamente este estudio en Nature, donde en un solo paciente se puede ver que el virus está mutando dentro del paciente si le das tiempo. O sea, el virus generalmente en una persona con un sistema inmune normal se retira entre 7 y 10 días. Sin embargo, los pacientes crónicos, como los inmunosuprimidos, el virus puede estar hasta 100 días. Y vean ustedes, sobre todo cuando se les somete a presión, como en este paciente, que se le estaba dando tratamiento con plasma convaleciente, cómo el virus va mutando y naturalmente va a formar lo que van a constituir en el futuro sus variedades, sus nuevas cepas de las que vamos a tener más y que seguramente todos habremos escuchado en esta ocasión. Aquí están, por ejemplo, en este momento, algunas de las mutaciones prevalentes. Hay que decir que la principal que se conoció desde un principio fue la del Reino Unido, porque en el Reino Unido tienen todo un sistema centinela de detección de mutaciones. Cada una de estas son mutaciones del virus, pero la que, digamos, caracterizaba más a este virus es la mutación 501Y, la que se llama mutación Nelly, porque le permite transmitirse con más facilidad. Después se han conocido cepas de Sudáfrica, de Brasil, y que tienen esta misma mutación de genética que tiene el del Reino Unido, que ahora ya empieza a prevalecer en Estados Unidos, pero además esta otra, la 484, que esa se asocia más con reinfección, y si lo entendemos, hay que comprender lo que quiere hacer el virus. El virus lo que quiere no es matar a la gente. El virus lo que quiere es transmitirse más, para eso tiene la mutación 501, que seguramente se lo va a facilitar, y tiene la mutación, por ejemplo, la 484, que le permite no ser tan sensible a los anticuerpos que están predominando en este momento, que incluyen, por cierto, los anticuerpos de la vacuna. Entonces, no tiene propiamente todavía genes de patogenicidad, porque eso casi seguramente los tendrá que ir desarrollando solamente en cepas aisladas. ¿Tenemos una variante mexicana? Todavía no, pero yo estoy casi seguro de que sí la tenemos y simple y sencillamente no la hemos descrito. Yo creo que en las semanas subsecuentes, porque México tiene menos capacidad para desarrollar secuenciaciones completas, pero en las semanas siguientes vamos a escuchar que no solo tenemos virus con mutaciones como la 484, que ya se reportó en Guadalajara, sino que ya hay virus que tienen toda una característica de reproducible, por ejemplo, que además de esa mutación tienen otras y otras y otras, y que entre todas caracterizan una o varias variantes mexicanas. Yo creo que eso se va a dar tarde o temprano y estoy casi seguro que lo vamos a vivir. Pues, acuérdense de mí, en el siguiente mes o 2 meses tendremos que empezar a describir las variantes mexicanas. ¿Qué significa todo esto? Y ya tiene que ver con la vacunación. Es una carrera contra la vacunación. El virus va a mutar y tarde o temprano va a dejar de ser sensible a las vacunas que tenemos ahora. Y tarde o temprano eso va a ocurrir y se va a transmitir con más facilidad, porque esa es su evolución natural. Mientras más tiempo le demos, más lo va a hacer. Por eso es tan urgente que tuviéramos una vacuna que, como veremos, por desgracia todavía no tenemos. Me gustaría también aclarar al respecto de los mecanismos de transmisión. Aquí y ahora, estos son mis garabatos, me disculpan, pero pueden leer las referencias. Aquí está aquí hay una muy buena. Es evidente que este virus se transmite sobre todo por los 3 y 4, mecanismos 3 y 4. O sea, que alguien esté hablando y tú a corta distancia recibas ese virus a través del aire, pero sobre todo, alguien que está hablando, tosiendo, estornudando, hablando por celular y lanza aerosoles, nubes al aire en espacios cerrados mal ventilados. Ojo, esas son las condiciones que tenemos a veces en nuestras aulas, en nuestros laboratorios. El contacto indirecto, que inicialmente se le temía mucho, al que se le temía mucho de inicio, yo mismo le temía, ahora hay evidencia de que es acaso circunstancial. Prácticamente no lo van a ver. No hay un solo caso que se haya descrito de transmisión de contacto indirecto, a diferencia de los anteriores
síndromes SARS y MERS. Aquí, por ejemplo, que vas al súper, compras una lata y ahí viene el virus y luego tocas la lata y te inoculaste el virus y ya te infectaste, o que te lo llevaste a tu casa en los zapatos. Eso no ocurre para los fines prácticos, prácticamente para este virus. Tenemos que involucrarnos o tenemos que enfocarnos en los mecanismos de gotas y aerosoles a los que haré nuevamente referencia. El contacto directo, desde luego, sobre todo a través de secreciones, pero eso se daría prácticamente nada más entre parejas. ¿Y qué tenemos? Porque todavía no tenemos vacunas. Sí me gustaría también aclarar que en este momento lo que tenemos es cubrebocas. Y a diferencia de lo que se pensaba antiguamente, que las nubes no viajaban más allá de 2 metros, ahora sabemos por estudios de dinámica de partículas y de estudios de brotes que las gotas que se van a flotar flotan mucho más allá de 2 metros, inclusive las que antiguamente considerábamos. Aquí ven ustedes que algunas, este es un estornudo por ejemplo, pero ven ustedes aquí que algunas hacen una parábola y se van al suelo. Antiguamente creíamos que todas las gotas grandes hacían parábola y se iban al suelo. Ahora sabemos que no, que hay gotas que considerábamos que no flotaban y ahora sabemos que flotan y que van hasta allá, más allá de 7 a 8 metros. Eso es importante por cuanto los modelos matemáticos muestran que si usáramos cubrebocas, podríamos reducir la intensidad de la transmisión. Aquí hay un modelo matemático, aquí tienen ustedes la referencia, que muestra que a distintas efectividades de transmisión del virus y a distinto tasa de uso de cubrebocas, podríamos dominar esto mucho más rápido. Ahora entendemos que el cubrebocas es parte muy importante, pero que debe tomarse en contexto con otras cosas, la sana distancia y algo muy importante a lo que me referiré más tarde y que es muy importante para nuestra vida universitaria, la ventilación. Este es un estudio que acaba de salir publicado apenas ayer en el órgano oficial de los Centros para el Control de las Enfermedades, que muestra que en Estados Unidos, los estados en donde el uso del cubrebocas era obligatorio tuvieron a consecuencia una reducción importante en la enfermedad, la hospitalización y la congestión en los hospitales. Entonces, es importante el cubrebocas, un cubrebocas usado y bien usado, del puente de la nariz a la base de la barbilla. ¿Cómo está evolucionando la pandemia? Aquí ven ustedes, este es algo que tomé del Economist, que dice que para 2020 los países se dividen en dos: los que gestionaron bien la pandemia y los que lo gestionaron mal. Vamos a ver algún ejemplo de lo que pudiera ser eso. Corea del Sur ha gestionado muy bien la pandemia. Sus casos han ido aumentando, desde luego, sus muertes también, pero vamos a ver escalas. Vean ustedes aquí la escala de las ordenadas. Van a ver sus casos diarios nuevos o semanales. Generalmente en los peores momentos no han subido de 200, 300, 100. Aquí llegaron a dominar la curva. Sus muertes, inclusive 2 o 3 muertes pueden modificar las curvas. Vean ustedes, por ejemplo, en Corea del Sur, el promedio de muertes diarias, cuando es muy alto, es de alrededor de 20. Pero ellos han estado en promedio de 4 o 5 muertes diarias. Comparen con países que no hemos logrado eso que lograron muchos de los países orientales. México, por ejemplo. Los casos se nos han ido acumulando, pero no en algunos cientos, no, en miles, en decenas, en centenas de miles. Y ahora infecciones por millones, seguramente. Las muertes se nos acumulan, sí, pero vean los ejes de aquí por ejemplo es el promedio semanal y las muertes diarias. A nosotros en México se nos acumulan diariamente lo que en algunos países pueden tomar meses. O sea, más de 1,000 muertos por día, más de 10,000, 20,000 muertos, 20,000 enfermos, perdón, por día. Y, por cierto, empezamos a ver ya una declinación. Yo veo ahora con gusto que finalmente ya no están tan saturados. Este fin de semana apenas en León, que es donde yo trabajo, apenas empiezo yo a ver un alivio en mi celular, en mi WhatsApp. Siento que vamos un poco para abajo, no sé cuánto tiempo va a durar eso, pero
también puede ser que simple y sencillamente vamos para abajo porque es cada vez menos la gente que se puede enfermar y que haya ya muchos más mexicanos que sean infectados de los que suponíamos. Sigue siendo verdad que todavía la mejor medición de esto es cuál es la tasa de positividad, o sea, de cada 10 personas que se van a hacer una prueba de PCR, por ejemplo, o de antígeno, ¿cuántos son positivos? Se considera que hay algo muy intenso cuando está arriba de 10%. Vean cómo estamos todavía en México. Son sitios oficiales, cifras oficiales para la semana 3, que es por ahí la tercera semana de enero. Vean ustedes, por ejemplo, Nayarit, 60%. Comparen contra actividades en otras ciudades del mundo, en donde en general se considera muy activo arriba del 20%. Guanajuato todavía andábamos altos, creo que ya para esta semana empezaremos a bajar, andábamos en 60%. Yo espero que pasando febrero y marzo, por lo que les voy a explicar, pudiéramos entrar en una etapa mucho más manejable, inclusive sin una vacunación completa. A eso me refería también. Si hacemos caso a las estimaciones del Instituto Nacional de Salud Pública a través de su encuesta en SANUT, de acuerdo con estudios en suero, ellos estimaban para diciembre 15 de 2020 que el 25% de los mexicanos ya podrían haberse infectado. Entonces imaginen qué va a pasar para finales de febrero o marzo. Yo estimo que si esto es correcto, que es la mejor estimación que tenemos, la del Instituto Nacional de Salud Pública, sí, para finales de febrero o marzo tenemos ya infectado el 40% de la población. Gente que se ha infectado, que se ha curado o que por desgracia ha fallecido, pero de la gente que sobrevivió, tendríamos prácticamente, probablemente ya el 35% de la población inmune, al menos parcialmente, ya para iniciar el 2021, lo que nos facilitaría mucho más llegar ya a una inmunidad de rebaño con un poco de vacunación. Voy a referirme a las cifras un poco más adelante. Y pongo aquí como ejemplo también lo que está pasando en Israel, porque ustedes saben que Israel está haciendo todo un laboratorio o un experimento de un país que va a lograr la vacunación de prácticamente toda su población en relativamente poco tiempo. En Israel, y a eso me referiré también más tarde, lo pongo aquí, se han ido acumulando los casos también, considerando que son solamente ellos 10 millones, en grandes números, desde los países que no habían podido lograr controlar la pandemia, grandes números de casos, grandes números de muertes, dirían, pues aquí hay, por ejemplo, 70 por día en promedio. Consideren que son solamente 10 millones, significarían, si fueran 100 millones, 700 pacientes en un día. Entonces no eran tan diferentes. Y vamos a ver que en esta tasa que ellos llevan de vacunación, van a acabar de vacunar probablemente a más del 90% de su población para finales de febrero o marzo. Van a lograr la inmunidad de rebaño muy pronto. Y eso es todo un experimento natural al que me referiré también más adelante, como perspectivas de la vacunación y cuándo podríamos lograrla. Los virus respiratorios, también este es un concepto muy importante que debemos entender, porque en términos generales estamos o pensamos que los virus casi todos se dan en invierno y que en invierno es un desastre porque hay muchísimos virus. La verdad es que no es así, ¿eh? Les muestro una referencia muy buena que les invito a leer, que está aquí, está a texto completo gratuito en Internet, en Annals of Reviews of Virology, donde muestra cuál es la estacionalidad de los virus. Y ustedes ven los virus invernales que ven aquí en azul. Está el año cortado en junio, de junio a mayo. Van a ver que en invierno realmente solamente hay 3 virus que predominan. Los de influenza, que este año están, por cierto, apagados, están avasallados por el coronavirus. El virus incisional respiratorio, que están acá abajo, que también este año está apagado. Y este es un niño prácticamente nada, este es un virus, perdón, no un niño, un virus prácticamente nada más de los niños y los coronavirus. Y vean ustedes qué puede estar ocurriendo también. Los coronavirus normalmente entran entre diciembre y terminan por ahí de abril o mayo. A mí me parece que esto señalaría también claramente que el virus, a pesar de estar entrando en una pandemia, está en estos momentos tomando una cierta estacionalidad y que como va a encontrar hacia abril o mayo
menos gente para infectar, vamos a tener un alivio por ahí de mayo y junio. Yo no soy eh, eh, un agorero o no soy un adivino, pero yo sí creo que ahora sí vamos a poder medio empezar a dominar la pandemia por ahí de junio, julio, a cifras mucho más tolerables, digamos, y mucho más eh, mm, llevadera la situación en nuestros hospitales. Otros que son adenovirus, virus para influenza, rinovirus, enterovirus, que son virus respiratorios también, y los metaneumovirus. Vean ustedes cómo ocurren en otras épocas del año. Entonces, esto me da a mí pauta para pensar que estamos ahorita en el pico máximo porque el virus está tomando ya una cierta estacionalidad, como yo creo que sería de esperarse. No me meto mucho en la clínica, no tenemos el tiempo para eso, pero nada más recordarle que esta es una infección grave. Tiene en la tomografía, los que no tengan experiencia, no importa, esta es una persona cortada como si fuera un pan de caja, ven el corazón, la sombra del hígado y los pulmones que deben ser negros, como ven la parte de afuera aquí que es aire, vean los blancos, tienen manchas blancas de lo que se llama vidrio despulido o vidrio esmerilado, para ser más castizo. Esto es lo que vemos los médicos. Estos son los pacientes que van a terapia intensiva. Y particularmente, como en este caso, que estas lesiones iniciales ya evolucionaron hacia una completa consolidación del pulmón y se inunda. ¿Qué es lo que significa para los médicos? Bueno, ¿qué tratamiento damos? Y para los no médicos, cuidarnos. Recuerden que esta enfermedad tiene lo que se llama la hipoxemia feliz, que no te das cuenta cuando te estás poniendo gravemente enfermo. Es muy común. El virus se mete al sistema nervioso central y toma control del centro respiratorio, de manera que no sientes que te estás ahogando. Por eso es importante que todos tengamos en casa un oxímetro, que la saturación sea mayor de 90%. No hay que volvernos paranoicos, pero el que empiece con fiebre, tos, chéquese el oxígeno para ver que no le esté bajando. Por eso dice, cómprate un oxímetro, porque hay gente, yo lo he visto, saturando 60%, que en otra condición estaría prácticamente muriendo de ahogo, 60% checando la pantalla del celular. Y el problema es, bueno, qué bueno porque no sufres, pero qué malo porque pueden pasar 3 o 4 días sin que te des cuenta que estás gravemente enfermo. A veces inclusive, por desgracia, ya prescrito, de una prescripción médica donde te dieron ivermectina que no te va a servir, ceftriaxona que no te va a servir, hidroxicloroquina que te puede dañar, hay algún despistado, ya te dio hidróxido o dióxido de cloro, te dieron antibióticos, una serie de... Y lo peor, al principio que te den corticoides o dexametasona, porque es como echarle leña al fuego. Y te sientes bien porque estás oxigenando, crees tú bien. Cuando te das cuenta que la cosa no está tan bien, puede ser que sea demasiado tarde y llegues a un hospital gravemente enfermo y no haya manera ya de sacarte vivo. Entonces, todos tenemos que cuidarnos y saber qué es lo que tenemos que hacer cuando empiece la enfermedad. Y ahora sí, la vacunación sin duda es la mejor perspectiva. Primero, la vacunación de COVID-19 es una verdadera elegía, un tributo a lo que podemos hacer en la inmunidad cuando nos ponemos de acuerdo. Normalmente, desde su concepción, los estudios preclínicos, fase 1, fase 2, fase 3, aprobación, lo que ustedes me digan, fase 3, fase 4, toma entre 10 y 15 años el desarrollo de una vacuna. Que hayamos tenido una vacuna antes de un año, otra vez, es una oda al ingenio de la humanidad y a lo que podemos hacer cuando nos ponemos de acuerdo. Ahora, no es necesario ni siquiera vacunar a toda la gente. Necesitaríamos lograr, aquí hay no me detengo en esta fórmula, pero de acuerdo a la tasa de transmisión del virus, que es lo que se conoce como R0, sabemos que si nosotros llegamos a vacunar o a tener inmune al 66% de la población, vamos a poder lograr el control de esta pandemia. ¿Qué tal que ya tuviéramos el 40% por lo que les decía? Quiere decir que nomás nos faltaría el 26% de la población general. Y yo creo que eso lo podríamos ver por ahí de mayo, junio. Esas son buenas noticias. Sin duda, las vacunas, aquí empieza ya lo más difícil, cuestan, desde luego. Yo creo que en eso no se le puede reclamar nada al gobierno en México. Han invertido en las vacunas. Se ha dicho que las fuentes donde se hayan obtenido eso, bueno, yo no sé, pero se ha invertido en vacunas. La más cara es la de Moderna,
Ahora se ha dicho que la vacuna de Gamaleya la han comprado por barata. No es una vacuna barata. Vean ustedes, por ejemplo, que la vacuna de Gamaleya, de la Sputnik, vale por lo menos 3 veces más, 2, 3 veces más que la vacuna de AstraZeneca. Entonces, no es una cuestión de dinero, como les voy a mostrar, porque se supone que vamos a tener vacunas y suficientes vacunas. Y cuando las tengamos, pues vamos a ir desescalando. Primero el personal de salud, gente en alto riesgo de complicarse, como los mayores de edad, trabajadores clave, y así en el papel está muy bonito. El problema es que, pues, lo que considera el papel es que van a llegar las vacunas y simple y sencillamente no han llegado las vacunas. México, por ejemplo, tiene ya contratados una gran cantidad de vacunas. Al final vamos a tener inclusive muy probablemente más vacunas de las que vamos a necesitar. El problema es que esta vacuna, la que ven en azul turquí, aquí, dice México, es la vacuna de AstraZeneca, que es de la que tenemos más, pero no va a estar antes de abril. Y luego, la vacuna de Gamaleya está comprada, está adquirida, pero no sabemos si bien a bien llegará entre febrero o marzo. La vacuna de Pfizer, que es la única que teníamos de entrada inmediata, que nos servía un poco de un puente para llegar a la vacuna de AstraZeneca, se detuvo su llegada. La compañía aplicó la letra chiquita, donde dice básicamente que si no puede, no te manda nada, y pues nos han llegado a cuentagotas. Cada que llega un avión con vacunas, bueno, vamos y le tomamos fotos, sale en el noticiero, todo el mundo feliz, nadie más feliz que DHL, que es un gran anuncio para ellos, pero llegan 200,000, 300,000 vacunas para un país de 125 millones de habitantes, 126 para ser más exactos. Eso no es nada. La verdad es que necesitamos vacunas que tuviéramos, no por miles, no por decenas de miles o centenas de miles. Necesitaríamos vacunas para poder lograr nuestra vacunación que nos llegaran por decenas de millones. Y esa solamente la que tenemos es la de AstraZeneca, que ojalá que la tengamos ahora sí pronto. El índice acumulado, llevamos 710,000 vacunas en México, nada más nos faltan algo así como 100 millones. Obviamente necesitamos un mejor sistema para el futuro. Y aquí hay una moraleja. Yo pongo ahí, los ricos también lloran. En este momento, Canadá, que fue criticada por haber comprado más vacuna, mucha más de la que necesitaba, Canadá compró 7 veces más vacuna de la que necesitaba. Y sin embargo, ustedes ven aquí, en la tasa de aplicación de vacunas, se encuentra en la cola. ¿Por qué? Porque aunque tenía suficiente vacuna comprada, no le han entregado prácticamente nada. Los Estados Unidos no han dejado salir la vacuna. Ellos primero van a acabar de poner a toda su población y hasta entonces van a soltar la vacuna. Moraleja. Y en eso también moraleja para nosotros en la universidad. Tenemos que, en el futuro, replantearnos cuál es el papel también de nuestra universidad y en qué podemos contribuir para una situación mejor en el futuro en México. El que no produce vacunas no las puede comprar en emergencias. En este momento, por ejemplo, el gobierno de Canadá, el primer ministro Trudeau, se encuentran en muy intensa presión social porque no tienen vacunas, a pesar de todo lo que gastaron. Porque vas y las compras, pero te dicen, ok, le vamos a entregar, nomás que no sabemos cuándo. Ese es un problema para todos los que no producen vacunas y en los que estamos nosotros en México. Ahora, ¿cuáles son? Esto me lo preguntan frecuentemente, ¿cuál prefieres, no? Miren, en una situación como la que estamos no nos podemos poner moños. Ponte la que te toque, ¿verdad? Pero si ustedes quisieran decir cuál es la mejor, bueno, aquí y ahora parece que la de Pfizer. Nada más que es una vacuna que necesita menos 70 grados para su transporte. Y puede decir, bueno, entonces, pues ponte la de Moderna. Sí, nomás que esa no va a haber en México. Ah, bueno, ponte la rusa. Pero bueno, pues, alguien dice, no, pero es que es rusa. A lo mejor esa no me funciona. No, sí funciona. Vamos a confiar en las autoridades regulatorias. El caso es la conclusión. Póntela cuando te toque la que te toque. Porque no va a haber de una sola compañía que pueda satisfacer las necesidades de absolutamente todos. Ponte la que te toca. Esa es la mejor vacuna. La mejor vacuna es la que te toque. No va a ser fácil vacunarse, ¿verdad? Esto salió antier en una caricatura en un periódico de los Estados Unidos.
que ya crees que ya te registraste, ya te dijeron, sí, ya le tenemos su vacuna, nomás que no llegó la vacuna, nomás que ahora pasó esto, pasó aquello, se regresa para acá como si fuera en el juego de la oca. Total, que no va a ser fácil vacunarse. Por eso, otra vez, cuando te toque vacunarte, considéralo un privilegio y ponte la que te toca. Si es rusa, si es china, si es europea, si es de los Estados Unidos, si es mexicana, qué sé yo, ponte la que te toque, porque no estamos para escoger. Y finalmente, ¿qué vamos a hacer mientras tengamos vacunas? Miren, los episodios de supertransmisión se dan, por ejemplo, en restaurantes, aulas. Este es el caso de un club deportivo. Juegan tenis, ahí nadie se va a infectar, pero luego se van a la cafetería. Con uno solo aquí que esté hablando, tosiendo y que lance esto al aire, puede infectar a decenas de personas. Y esa es una situación que vamos a tener muy probablemente en nuestra universidad. Esa disyuntiva, ¿cuándo vamos a volver? Y hay un principio, hay que preferir las soluciones de ingeniería. Desde luego, el cubrebocas nos va a permitir, porque pedir que lleguemos a realizar actividades solamente cuando sea 100% seguro va a ser muy difícil. Vamos a tener que tener soluciones de ingeniería. Ventilación. Aquí esta pirámide inferior demuestra que es mucho más eficaz la ventilación, por ejemplo, que los propios cubrebocas. Tener áreas ventiladas. Tenemos la gran ventaja de que el frío no es extremo en México y podremos ir, la universidad también podrá contribuir a eso, hacia una mayor ventilación de las áreas. Podemos hacer lo que han hecho en Japón, por ejemplo, desde luego, usar de cubrebocas, como lo ha hecho en Japón, pero ellos consideran el uso de medidores de CO2 como subalternos de la contaminación del aire y de cuánta gente está allá adentro metida. En Japón te dicen que tengas 1000 partes por millón como límite en interiores. Yo creo que en el futuro en la universidad podríamos plantear algo así también cuando tengamos que volver con medidores de CO2 como este, que es el que tengo yo en mi consultorio. Yo nunca permito en mi consultorio que pase de 1000 en el interior. 450 es muy bien ventilado, que es como el exterior. Yo nunca permito que mi consultorio pase de 1000. A veces hacemos reuniones que parecen inocentes de 3 o 4 personas y les aseguro que por inocentes que parecen, hay, si no están ventilados, podrían checar que están teniendo más de 1000 de contaminación. Y yo he checado lugares, por ejemplo, servicios de urgencia, donde tiene hasta 2000 de partes por millón de CO2. Ahí es muy riesgoso. Entonces, ¿cuáles son nuestras perspectivas? Sin duda, miren, en Israel, por ejemplo, la perspectiva fue vacunar primero a los de mayores de 60 años y poco a poco los menores, y se suponía que iba a ocurrir algo que en efecto está ocurriendo, como les mostraré, que iba a disminuir la hospitalización y la muerte, pero no disminuyó la hospitalización y la muerte de todos. Disminuyó, como ven aquí en este estudio, en esta gráfica que salió en el Financial Times hoy en la mañana, cómo está disminuyendo la enfermedad y la muerte en los mayores de 60 años, que son los vacunados, pero los no vacunados siguen más o menos igual y siguen saturando los hospitales. Y entonces esta es una noticia que salió en el Economist, donde dice que a pesar de todo, no pueden ya abrir actividades, porque una vez que logremos la inmunidad de rebaño, súmenle unos 2 meses más para que podamos reanimar actividades. ¿Cuándo va a ser eso? De acuerdo con estimaciones internacionales de la vacuna que nos va a llegar, México no lo va a lograr antes de 2022. Estados Unidos, buena parte de Europa, que son los productores de vacunas, Israel, a donde se les pasó suficiente cantidad de vacunas porque la pagaron muy cara, van a lograr la vacunación del rebaño este mismo año. Y ojalá lo obtengan rápido para que nos suelten la vacuna, porque solidaridad internacional no va a haber. Eso es más o menos claro. El mundo va a cambiar. Todo esto es un fenómeno médico, social, político, económico, y la pandemia de COVID-19 es más que cualquier otra. El mundo no ha vivido una situación como esta en los últimos 100 años. Quizás acaso por las 2 guerras mundiales, desde un punto de vista económico, social, pero desde un punto de vista médico, nunca había visto nadie de la gente que vive una situación como la que estamos viviendo. Yo nunca quería haber vivido o vivir en el futuro lo que estoy viendo, que ahora sí ni con dinero puedes atenderte en los hospitales. Los hospitales completamente saturados, un personal agotado. Antiguamente sacar un cadáver de un hospital te lo hacías pues un poco con una gran reserva. Ahora salen los cadáveres de los hospitales a todas horas. Trump
aquí, volviendo de su primer acto de campaña cabizbajo, él ya sabía, yo creo que no le iba a tener nada fácil. Vamos a tener que cambiar. Nuestros políticos tendrán que entender que tienen que invertir más en salud. No podemos tener la situación que tenemos, a eso me referiré más tarde. Ustedes sabrán más de geopolítica, parece que va a haber cambios importantes de geopolítica. Yo había leído, estoy por terminar, yo había leído a principios de este año que cuando hubiera una gran disrupción mundial, la gente iba a dejar de confiar hasta en los gobiernos, iba a perder valor el dólar, iban a imprimir muchos dólares y iba a subir muchísimo el Bitcoin. Bueno, hoy en la mañana el Bitcoin amaneció a $38,000 y creo que ya va en 48,000, en $40,000, algo que hace 10 años valía $1. No soy experto en eso, ustedes lo entenderán mejor, pero va a haber grandes cambios y la universidad tendrá que adaptarse a esos grandes cambios, porque como dicen en las academias militares, si quieres la paz, prepárate, prepárate para la guerra. Y yo creo que dentro de este ciclo de ciencia es cultura, eh, podemos entender esto. Esto que estamos viviendo no nos debe volver a pasar. México no debe volver a sufrir lo que está sufriendo. México necesita más inversión en salud. No puede agarrarnos una situación como la de ahora, con hospitales, con servicios de salud completamente abandonados, con personal sin capacidades sin posibilidades de capacitación, hospitales mal abastecidos, precarios, terapias intensivas insuficientes. Y a comprar ventiladores, ¿para qué? Si el ventilador no te va a mejorar el pronóstico, si no te lo va a manejar alguien experto en una cama de terapia intensiva. México necesita más y mejores terapias intensivas, más y mejor preparación contra desastres, fabricar sus propias vacunas. Nuestra universidad, mencionaba ahora Gloria cuando presentaba, va a tener cambios y algunos van a ser para buenos. Yo creo que esta va a ser toda una oportunidad para algún cierto reseteo en la Universidad de Guanajuato. ¿Cómo vamos a contribuir para que todo esto sea verdad también? Para ligarnos mejor con la con la sociedad. Muchas cosas no son tan malas. A lo mejor hemos hecho ir demasiado a los alumnos a la escuela cuando no tienen que ir. Muchas cosas que pueden resolver en su casa. La universidad podrá ser un área para estudiar, para investigar, para interactuar. Y como dice ahí, curiosidad para crear. Tenemos que ser, yo creo, más creativos y tendremos que tomar la oportunidad que esta pandemia nos va a representar también, dentro de todo lo malo, para cambios que deberán ser importantes. La Universidad de Guanajuato, yo creo, tendrá que contribuir más, ligarse más con su sociedad y esto debe ser algo prioritario también para la universidad, yo siento. ¿Cómo podemos contribuir con sus múltiples capacidades, ya sea en el diagnóstico, en nuevos equipos de diagnóstico, en nueva investigación médica para virus, qué sé yo? Tenemos que ser creativos en áreas de literatura, lo que ustedes me digan, pero creo que la universidad tendrá que aportar, porque esta epidemia, aunque se vaya el virus, que no va a ser rápido, nos va a dejar una huella muy profunda en donde todos vamos a tener que estar involucrados para que una situación como la que vivimos no nos vuelva a ocurrir. Muchas gracias por su atención. Les dejo la palabra a Gloria. No sé quién iba a seguir con esto. Adelante, Gloria. Muchísimas gracias, doctor. Pues sí, hemos disfrutado de una gran presentación. Tenemos valiosa información que, bueno, también ha generado algunas inquietudes y qué mejor que sea usted quien las resuelva de primera mano. Creo que algunas han quedado resueltas con la información que nos ha compartido, pero efectivamente parte de las mayores inquietudes tienen que ver con esta vuelta a la normalidad o a la antigua normalidad. Muchas personas se preguntan esto en este sentido. No sé si quiera que haga, no sé, unas 2 o 3 preguntas y usted nos va platicando. Háganlas y aquí le voy anotando porque ya por mi edad de repente se me olvida. Pero aquí ya las apunto, me das las 2 o 3 preguntas y ahí las contestamos en bloques con mucho gusto para sacarlo rápido. Yo, por ejemplo, sí me pregunto si la influenza española de 1918, bueno, que así se le conoció, nos enseña algo, porque tengo entendido que hubo como 3 olas de influenza española. Claro. La segunda fue la más letal, que pareciera que es la que estamos atravesando con el COVID-19, y vino una tercera ola que fue mucho menor.
¿Qué nos enseñó esa pandemia? Y pues si la perspectiva en ese sentido también va para los 2 años, pero bueno, usted también ya hablaba un poquito al respecto con este tema de las vacunas y lo lento que va la distribución. Creo que se relaciona también un poco con esta cuestión de si podremos volver a lo de antes. Si una vez que se logre esta inmunidad de rebaño en el mundo, no solamente en nuestro país, se podrá volver a esos conciertos masivos sin que vayamos con peligro y las vacaciones y todo este tema. Y obviamente también la vuelta a las universidades. Hay otras preguntas como que se generaron a partir de lo que usted nos comentaba. ¿Qué tanto tiempo se considera para que comience una nueva mutación del virus dentro del paciente? ¿Qué tan confiables son los dispositivos de pulseras inteligentes para monitorear los signos vitales? Y bueno, también usted mencionaba algo acerca de la vacuna en México. ¿Por qué en México no se ha desarrollado una vacuna? Yo tengo entendido que sí hay algunos investigadores que están trabajando en ello, pero ¿qué condiciones hacen falta y desde la ciencia en general para que se desarrolle mejor una vacuna en nuestro país? Ok, a ver, sí, Gloria, mira, la pandemia del 18 debía habernos dejado lecciones que el mundo no aprendió, ¿eh? Pero no solo la del 18, la del 2009, 2010. No teníamos, ya era evidente, suficientes camas de terapia intensiva. No teníamos capacidad para producir vacunas humanas, a pesar de que México es uno de los principales proveedores mundiales de vacunas en veterinaria. Y ahí teníamos toda una fuente de conocimiento y de know-how. Entonces, no aprendimos que la realidad es contundente y que por más que tú quieras cambiarla, no cambia. O sea, la realidad la puedes cambiar en la medida que seas proactivo. Tu pensamiento no puede cambiar la realidad. No puedes decir, no, ahora sí ya estamos aplanando la curva. No, miren, ya no pasó nada, ya por fortuna esto ya... No, desde la pandemia del 2018 era evidente que esto dura años, ¿verdad? Y que tienes, lo mejor es adaptarte a esa realidad y tratar de modificarla de manera proactiva. ¿Vamos a volver a lo de antes? Sí, tarde o temprano. Yo creo que nos tomará en 2020. Esto ya se vivió también. En 1918, 19, principios del 20, cuando la pandemia de influenza, la gente estuvo como ahora encerrada 2 años. No solo volvieron a la normalidad, volvieron al completo desastre desde el punto de vista cultural. Bueno, no fue un desastre, fue toda una gama de comportamientos que se conocieron como los fabulosos años 20, porque la gente, cansada de estar encerrada, salió, como decimos los mexicanos, al deschongue, ¿verdad? Y eso yo creo que va a volver a pasar. Una vez que ya la gente vea que ya se acabó la pandemia, la gente se va a deschongar, ¿verdad? Entonces sí, vamos a volver a la nueva normalidad, pero yo no creo que sea antes del 2022. Generalmente para mutar, al virus le toma más de 20 días dentro del mismo paciente. Y esos no son cualquier paciente, deben ser pacientes inmunosuprimidos, gente que tiene defensas bajas, en donde el virus no vive los 7 o 10 días. El virus no se muta de una transmisión normal entre personas previamente sanas. El virus muta dentro de una persona y eso explica que son más o menos las mismas mutaciones, luego sale y entonces sí se disemina con más facilidad o reinfecta también con más facilidad. Las pulseras para signos vitales creo que son buenas, particularmente las que tienen oximetría de pulso, también les pueden medir el oxímetro, ¿verdad? Las que traen oximetría como algunos teléfonos o algunos relojes inteligentes. ¿Y vamos a tener vacuna mexicana? Sí, la vamos a tener. El problema es que si nosotros hubiéramos invertido en ciencia y en vacunas hace 10 años, y hubiéramos aprendido la lección, en este momento tendríamos ya 2 o 3 meses vacunando en México. Y nos hubiera costado todo lo que podríamos haber invertido, decenas de millones de dólares, cientos de millones de dólares. Díganme lo que ustedes quieran, lo que hubiéramos invertido, nos hubiera salido más barato que las consecuencias que vamos a pagar por no tener nuestra vacuna mexicana y no tener la vacuna a tiempo, porque la lección también es esa. El dinero no te va a servir para comprar vacunas si tú no las produces. Tenemos que ir hacia la soberanía en la producción de vacunas y ahí nuestra universidad puede, desde luego, contribuir porque tiene muchos sitios en donde se puede contribuir.
Pidió la palabra el doctor Rizo, que también le quiere hacer una pregunta, doctor. Entonces lo escuchamos. ¿Y cómo no? Muchas gracias, maestra. Sí, doctor, para las condiciones próximas que se avecinan, ¿nos puede recomendar como específicamente para nuestros muchachos de preparatoria? Sí, mira, si acaso vuelven los alumnos a preparatoria, pues el cubrebocas, ¿verdad? Que vigilen ellos que las áreas, que las áreas de trabajo estén ventiladas, ¿verdad? Que se mantengan en buena condición física. La gente siempre pide vitaminas, pasar en buena condición, mantenerse en buena condición física. El problema de iniciar clases en preparatorias e inclusive en universidades es que iniciamos clase con personas en buena condición física generalmente, que a veces se infectan y no se dan cuenta, luego van a la casa y en la casa infectan a los papás o a los abuelos o a los enfermos crónicos que están en casa. Entonces, ahí va a haber necesidad también de que si empiezan a salir jóvenes y niños, porque vamos a volver a una normalidad o a algún asomo de normalidad, cuando todavía no está completamente controlada la pandemia, lo que vamos a tener que hacer también es ventilar la casa e inclusive dentro de casa usar cubrebocas, porque unos entran y otros salen. Y yo creo que en situaciones como nuestra universidad, nuestras preparatorias, vamos a necesitar otra vez lo que les decía, medidores de dióxido de carbono. Aquí yo estoy ahorita donde estoy hablándoles, en casa, tengo una ventilación muy buena, me va a reconocer y va a empezar a subir un poco, pero esta es más o menos si tenemos aulas, por ejemplo, con menos de 1000 en circunstancias como estas, yo creo que podemos dar clase con relativa tranquilidad si no permitimos que se acumulen los aerosoles. Entonces, eso vamos a hacerlo extensivo, verán cómo ya me está detectando, pero si lo alejo va a empezar a bajar otra vez. Y si estamos abajo de 1000, estamos en condiciones seguras. Gracias. El maestro Diego León Rábago también quiere hacer una pregunta. Sí, muchas gracias. Doctor, lo que he apreciado es la veracidad. Por fin escuchamos información verídica, información verdaderamente constatable y orientadora. Me han quedado satisfechas muchas dudas que tenía. Creo que hay una pandemia conexa y que es la pandemia de la desinformación. Es una pandemia social, la de la desinformación. Ha reinado en esto la mentira. Nuestros representantes gubernamentales se han conducido con mucha frecuencia con mentira y nos dan informaciones a medias o nos dan informaciones enteramente falsas. El problema de esto son las estadísticas. Tenemos que las estadísticas no coinciden con la realidad. Se habla de muchas gentes muertas, pero parece ser que hay muchísimas más gentes que han fallecido por el COVID y que no han podido ser detectadas por una insuficiencia en los registros y una insuficiencia en nuestras autoridades para poder verificar quién murió de COVID o quién murió de influenza o murió de algún otro padecimiento. Entonces, doctor, ¿qué sugerencia tiene usted para tratar de resolver este problema de desinformación? Usted nos está dando una serie de informaciones muy acertadas, muy correctas, pero en la prensa, las redes sociales, la televisión, etcétera, nos dan desinformaciones diversas y entonces se crea un caos en el conocimiento que tenemos en Venezuela. Sí, a ver, yo sugiero desde luego acudir a fuentes fiables. Evidentemente el Estado, el gobierno no nos va a informar los casos porque primero no los conocen bien. Y los que se han diagnosticado son relativamente pocos. Pero miren, por ejemplo, ¿cuánta gente ya se enfermó? Si ya se enfermó el 25 o 30%, pues quiere decir que en ese país ya tenemos 30, 40 millones de personas infectadas. Los que siguen infectados, los que ya se aliviaron y los que por desgracia murieron. Y en esa muerte en exceso que mencionas, Diego, yo creo que vamos a tener que saber las noticias a través de INEGI y de la conciliación de los certificados de defunción. Ahora sabemos que de las muertes que nos informan, al menos en un orden de magnitud,
va a ser la verdadera muerte si no es que más. Hay quien estima hasta en 2 órdenes de magnitud. De manera que si llegamos, digamos, a 200,000 muertos, pues habrá que estimar que realmente murieron 400,000 o más. Eso en un año, habrá que ver en los 2 años, pero esa cifra se tendrá que decantar para México y el mundo en el futuro. Y en relación también a lo que debemos hacer, pues ahí también yo creo que el sentido común, el estarnos informando qué tenemos que hacer nosotros desde un punto de vista personal para cuidarnos y cuidar a nuestras familias. Hay información, yo creo sobre todo la información en las universidades también. Doctor, antes de finalizar, voy a leer un par de preguntas que tenemos aquí dentro del chat. El maestro Luis Flores, del Departamento de Música, director del Departamento de Música y Artes Escénicas, pregunta, ahí hay un coro de cerca de 80 estudiantes y para hablar de un regreso a la normalidad, ¿ello podría ser en agosto del 2022? Sí, mira, es mucho más difícil porque hay que decir que en el coro, pues literalmente, digo yo, no, ustedes que no sabrán mejor, pero están arrojando, están gritando prácticamente. Yo lo que he visto que han hecho en Alemania, pues hacer corales en exteriores, en las escalinatas, y además lo que han descubierto es que eso le encanta a la gente que va pasando. Escuchar un coro, en vez de entrenar afuera, adentro, pues entrenen afuera. Ahora, si van a entrenar adentro, otra vez, hagan esto. Mantengan una cierta distancia y no permitan tener concentraciones de CO2 arriba de 1000 partes por millón. ¿Y cuándo va a ser eso? Pues es que depende. A ver, yo acabo de ver algunos modelos matemáticos en México que dicen que va a ser para octubre del 22, pero ¿qué tal que antes de eso ya pudimos vacunar a 50 millones de mexicanos? Yo les aseguro que en enero estamos volviendo ya prácticamente a la normalidad. El siguiente invierno ya no nos pegaría tan duro. Si logramos vacunar, yo creo que si ya se infectó, ya tenemos inmunes a 40%, 30%, pues ya nos faltan poquitos, ya no nos faltan tantos, unos 50 millones. Y si lo hacemos este año, a lo mejor ya para finales de este año estaríamos saliendo. Eso depende también de qué tanta vacuna nos va a llegar y de qué tan rápido la vamos a poder poner. Eso está por verse. Doctor, y una última pregunta para ya dar por finalizada esta charla. Una insistencia en torno al dióxido de cloro. Incluso hay médicos Sí. que lo recetan. Sí, es un absurdo. Es como tomar hipoclorito, es como tomar un desinfectante. Si ustedes leen la historia del dióxido de cloro, van a ver lo absurdo que es todo eso. Pero una de las cosas más absurdas es que lo toma, como bien dices, Gloria, gente que se supone que tiene educación, ¿verdad? Acabo de ver un paciente esta semana que me dijo, doctor, yo me tomé su medicina, pero le confieso que además tomé dióxido de cloro porque me dijeron, y resulta que es un ingeniero y tiene un doctorado. Y le digo, oye, y eres ingeniero y tienes un doctorado y haces eso, ¿cómo puede ser? ¿Cómo hemos perdido siquiera la capacidad elemental de valorar las estadísticas y las fuentes confiables de información? Lo que decíamos ahorita con Diego. ¿Cómo vamos a perder esa capacidad? Bueno, yo creo que como universitarios tenemos que tener por lo menos la capacidad de informarnos en fuentes confiables. Pero también yo me gustaría acabar con eso. Por ejemplo, el que no quiere entender, el que dice que las vacunas no sirven, el que está trincherado con ese ya no le va a hacer entender otra cosa, porque es como quererle cambiar su religión y hay que trabajar con el que se pueda, no con el que no se pueda. Porque al final, yo entiendo también que en todo esto hay, como decimos aquí en Guanajuato, hay maderas que no agarran el barniz, por más que le hagas. Hay que trabajar con el que sí se puede. Doctor, hay mucho por hacer, mucho por reflexionar. Por el momento queremos agradecerle el que haya estado con nosotros, decirle a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales que si quieren información como la que usted nos acaba de proporcionar, totalmente verídica, verificable, pues hay que seguirlo a usted en sus redes sociales, @doctor Macías. Y para finalizar este evento, nos daría muchísimo gusto recibir a usted por parte de nuestro rector general, doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, un reconocimiento. Con mucho gusto. Muchas gracias. Doctor, pues el reconocimiento, no sé si lo pueden mostrar en pantalla, de manera virtual, obviamente no presencial, pero de todo corazón, doctor Macías. Muchas gracias. De nuevo cuenta, muchas gracias por su extraordinaria conferencia. Yo debo decir que cada vez que escucho al doctor Macías hay algo nuevo.
Y si hay alguien que en el país ha estado actualizando la información en tiempo real, es el doctor Macías. Nos decía, ya ven, esta información acaba de salir ayer, esta por la mañana. Y hay una cosa también, que de las veces que he escuchado al doctor Macías, siempre le ha atinado las predicciones. Y esto nos obliga, por supuesto, coincido, doctor, que desde las universidades, desde luego desde la Universidad de Guanajuato, tenemos un enorme compromiso a asumirlo esto como una altísima prioridad. Esto nos tiene que llevar a reorientar metas, a reorientar estrategias. Creo que la pandemia nos deja una lección de humildad también. Hay que ser humildes y reconocer qué estamos haciendo bien, qué no hemos hecho bien y qué tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar muchas cosas. Y en ese sentido, las universidades tenemos un papel muy, muy importante. Por lo cual, pues seguiremos en contacto, doctor. Nos despedimos por esta ocasión, pero sabemos que nos seguiremos viendo porque sabemos de su enorme contribución con la sociedad, con la humanidad y con la Universidad de Guanajuato, que afortunadamente es integrante de nuestra comunidad universitaria. Le mandamos este reconocimiento, doctor Alejandro Macías, por su destacada y valiosa plática inaugural en este proyecto de Ciencia es Cultura. Muchísimas gracias, doctor Macías, y muchísimas gracias a todas y todos ustedes por seguirnos en este evento con el cual inauguramos nuestras actividades de Ciencia es Cultura. Muchísimas gracias, un abrazo. Muchas gracias, lo recibimos con mucho gusto, un honor. Gracias, doctor. Gracias a la universidad. Que estén muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias. Es así como hemos llegado al final de este gran evento. Les invitamos a seguir de cerca todas las actividades que Cultura UG ha preparado para todos y todas nosotros y consultar la agenda Cultura UG en sus redes sociales y en la página web www.cultura.ugto.mx. Muy buenas tardes, somos Abejas UG. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.